Son Goku, espero estés listo para la batalla que vamos a liberar, porque la verdad, si quiero que me des una batalla interesante la primera vez que me voy a enfrentar a un monarca de la oscuridad o de las sombras, no sé cómo se gusta llamarse, diría Baran con una gran sonrisa viendo al guerrero. Baran, monarca de las llamas, deberías tener más respeto por el guerrero que te va a mandar a descansar eternamente, ¿no crees? Pero bueno, los que se creen fuertes, siempre creen que se les dará todo cuando son una completa basura. Espero me des una digna batalla a honor a tu nombre, diría Goku con una sonrisa viendo al guerrero. Eres una Saiyajin, eso explica tu actitud basura, pero bueno, ¿qué le haremos? Así son los guerreros sin padres, pero bueno, es hora de ver qué tan fuerte eres, ¿no crees? Fue lo que había dicho Baran cuando en unos microsegundos ya se había posicionado detrás del guerrero. Goku, cuando quiso reaccionar, fue demasiado tarde, que recibió un brutal golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión, pero en eso se ponía de pie a una gran velocidad, pero cuando lo hizo fue muy tarde, que recibió un brutal golpe de nueva cuenta, saliendo disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con una montaña que la destruyó por la brutalidad del impacto. Baran a unas grandes velocidades se estaba moviendo, dale unos brutales golpes, y debajo de eso él baja un poder oscuro capaz de destruir el alma, pero su adversario tendría muchas complicaciones para lograrlo de destruir el alma. Goku no podría ni defenderse por los brutales golpes que cada uno le generaba una brutal daño, su estado de oscuridad no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes que de una veloz patada en toda la cara salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión que todo a su paso se había destruido por la brutalidad de cada impacto. ¿Qué es lo que te pasa, Son Goku? ¿No que serías un guerrero capaz de destruirme? Dime, todo eso que tanto decías solo eran patrañas, o qué pasa, porque no eres capaz de cumplir todo lo que habías dicho. La verdad, eres un guerrero que decepciona mucho. Pensé que al ser un supuesto rey monarca o príncipe monarca sería más fuerte, pero veo que no es así. Eres una basura completamente, diría Baran, el cual veía donde había caído el guerrero. Él solo poseía una gran sonrisa viendo eso. ¿Qué te pasa, Son Goku? ¿No que serías más fuerte y serías capaz de destruirlo? Fue lo que habías dicho antes de llegar aquí, que Baran solo sería una basura a la par tuya, pero veo que solo eran unas simples palabras de un estúpido niño que quiere ser fuerte pero termina siendo una basura a la par de reyes. Fue lo que diría Yamoshi, el cual estaba serio viendo la batalla que se estaba llevando a cabo, bueno, la humillación que les estaban dando a los dos, pero él no podría ni intervenir porque sería un caos en las realidades. Sus golpes son imposibles de verlos. Al final es verdad, el que es un rey siempre termina siendo el adversario más duro de vencer, pero de que lo derroto solo es el comienzo de la batalla y lo sabes, lo cual es el calentamiento de dicho, diría Goku con una gran sonrisa viendo a su adversario. Espero y sea así y no termines siendo el juguete de un rey, porque la verdad sería decepcionante ver que no serás capaz de derrotar a un guerrero como el final. Todo lo que has pasado no te servirá para nada, ¿no crees? Que debes pensar bien qué harás, diría Yamoshi serio viendo toda la situación. Mejor guarda silencio, al final mucho hablas y no ayudas mucho, pero bueno, al final solo debo pensar bien y termina concentrándose, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una gran sonrisa viendo al guerrero. Sabía que debía darlo todo en la batalla sin guardarse nada, ni poder ni fuerza. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? ¿Acaso no eres capaz de verme a la cara y darme una digna batalla? Dime qué es lo que pasa, ¿acaso eso es todo lo que me puedes dar? Diría Baran, el cual solo poseía una gran sonrisa viendo al guerrero. Esa arrogancia me gustaría verla más adelante en la batalla, porque al final es el inicio de algo. Nunca te han dicho que las batallas siempre tienen un inicio y siempre un final. Espero ese final sea el tuyo, diría Goku, el cual estaba en pose de combate esperando que pasara. Jajajaja, tengo como misión de derrotar, porque los demás monarcas me han dicho que es lo que pretendes hacer con las esferas y no lo harás, diría Baran serio. Ambos guerreros solo se veían con una mirada seria, sabían que debían luchar y hacer la mejor batalla de sus vidas. Los dos tenían en claro algo, y es no dejarse ganar por el bien de los reinos de la oscuridad o los reinos monarcas. Son Goku tenía claro algo, y es que tenía que ganar la batalla a toda costa, ya que su padre estaba esperando que gane la batalla para que tenga la paz que tanto busca como la libertad de dicho. Baran solo poseía una gran sonrisa, él sí tenía claro algo, y es que debía ganar a toda costa la batalla, debido que no tenía que guardarse nada en lo más mínimo. La batalla debería ponerla en un alto y demostrar quién era el monarca más grande de la historia de esa dimensión oscura y llamas. Ambos guerreros solo se veían fijamente, sin hacer mucho movimiento. En eso ambos cruzaron miradas, que la tensión era impresionante. No bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había generado un gran caos por la brutalidad de sus poderes.
de la cual se dieron un brutal golpe que toda la zona de combate había entrado a un gran caos por sus grandes poderes. Dos veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía unos grandes poderes, que donde se viera pasar solo se verían a dos destello moverse a grandes velocidades sin contenerse en lo más mínimo. Goku estaba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando y lanzando unos fuertes golpes. Él estaba siendo capaz de mucho, aparte que había liberado el máximo poder de la fase oscura, pero aún así el guerrero estaba siendo masacrado a golpes por una verdadera bestia. Baran solo poseía una gran sonrisa, mientras esquiva los fuertes golpes. Él no se estaba con juegos en lo más mínimo, se movía a unas grandes velocidades, pero aún así no se quería ser sorprendido por su adversario, estaba pendiente de todo lo que se llegara a hacer. Las realidades estaban siendo destruidas por esa gran batalla, que cada fuerte golpe que se iban dando eran impresionante, que donde se viera pasar los mundos, temblaban por sus grandes poderes. El mismo tiempo por segundos era detenido por ellos, ya que ambos eran dos verdaderos titanes que no se iban a guardar nada en su poder. Las dos bestias habían mantenido una gran batalla por unos largos minutos de unos intensos intercambios de golpes, sin pararse, sin tomar un descanso. Ambos guerreros habían llegado a los mayores límites de ambos, pero aún así no se estaban deteniendo, seguían haciendo la batalla a unas grandes escalas, sin detenerse en lo más mínimo. Cielo y tierra solo se verían a dos veloces rayos impactar brutales golpes. Ese planeta de la batalla estaba siendo testigo de la mayor batalla jamás visto en esos mundos donde los dos guerreros no se guardaban nada. Muchos reyes estaban viendo esa batalla, viendo quién iba a terminar siendo el ganador, pero muchos estaban quedando impresionados por el gran poder que estaba demostrando el guerrero, pero eso no sería de mucho, ya que ellos les estaban comenzando a tener un gran temor a Son Goku, ya que no sabrían el verdadero límite del guerrero. Pero en eso dos veloces rayos salieron disparados a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se generó un gran caos, hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión, que todo a su paso había sido destruido por la brutalidad del impacto. En ese mundo por unos largos segundos, se había sentido una gran paz en ese impacto, pero de la nada dos grandes auras se estaban viendo elevarse, unos grandes poderes eran los que se estaban sintiendo. Ambos guerreros se ponían frente a frente sin hacer ni un solo movimiento. Los dos eran conscientes de lo que estaban haciendo, que podrían hacer más que eso. Son Goku poseía una mirada decidida a ganar a toda costa sin importarle que fuera a pasar. Sabía más que nadie que la vida de su padre estaba en juego y no se iba a quedar con las ganas de verlo de nuevo, iba de ganar a toda costa sin importarle si daba su propia vida. Baran solo tenía una gran sonrisa viendo al guerrero, ya que le estaban dando una buena y hermosa batalla por primera vez después de millones de siglos. Son Goku, eres un gran guerrero, eso no te lo voy a quitar, tu fuerza me impresiona, pero espero eso no sea todo lo que has logrado llegar a conseguir, porque al final eres un gran adversario. Quiero ver toda la fuerza que eres capaz de llegar a lograr, diría Baran con una pequeña sonrisa viendo a el guerrero. Jajaja, te recuerdo que no todas las batallas se dan así desde el inicio, siempre se debe tomar con calma para que al final terminan siendo humillado por mis puños y al final solo terminan siendo una completa basura para mí y para todos, diría Goku, el cual solo tomó distancia del guerrero mientras poseía una gran sonrisa. Su confianza nadie se la iba a quitar. Esa arrogancia es muy grande, espero te sirve por mucho tiempo, porque al final solo eres un guerrero más del montón que solo quiere llamar la atención de los demás. Pero bueno, Son Goku, a ver, demuestra ese supuesto mayor poder que tienes, diría Baran con una gran sonrisa viendo a su adversario, esperando que todo sea normal, aunque ya había sabido algunas cosas que vio en el adversario. No lo hagas, te vas a desgastar más de lo normal, ya que vas a liberar un gran poder. Mejor sigue aumentando más poder, porque él aún no ha subido mucho de nivel, digamos que está en un 10% de su poder, pero igual solo quiere ver y hacerte desgastar el nivel, diría Yamoshi con una seriedad. Lo sé que eso quiere hacerme perder un gran poder, pero al final eso es lo de menos. Soy un guerrero fuerte, y aparte un Saiyajin, y sabes que mis límites no los decide nadie, solo yo y mi grandeza, pero no quiero hacerle ver mi mayor poder aún. Jugaré un rato, pero libero 100% de mi fase oscura, diría Goku con una sonrisa. Está bien, yo libero ese último sello de oscuridad, así liberas el 100% de tu fase oscura, ¿te parece o tienes otra idea o qué?, diría Yamoshi con curiosidad, sabiendo que le diría Goku, ya que él no sabía los secretos de su compañero de guerra. No, mejor deja ese sello para el final. Te recuerdo que también tenemos lo que es puertas de poder o caminos, como quieras llamarlo, donde tenemos grandes cantidades de poder escondido por apuros en las batallas. Espero no sea necesario usarlas, diría Goku con una seriedad.
Bueno Son Goku, tú sabes lo que haces, pero hazlo bien, no vayas a morir en la batalla porque sería algo estúpido, ¿no lo crees? Pero bueno, sigue y demuestra quiénes son los guerreros Saiyajines más grande, diría Yamoshi con una sonrisa. ¿Qué es lo que tanto piensas, Son Goku? ¿Acaso tienes miedo de enfrentarte a un rey tan grande como los Goyo? ¿Qué pasa?, diría Baran con una sonrisa, viendo al guerrero. Él sabía que tenía un gran adversario, pero ese adversario también debía eliminarlo. Jajaja, nada que te importe, es hora que nos tomemos la batalla más en serio, ya hemos hablado mucho, es hora de ver la grandeza de los dos, diría Goku, el cual su gran aura se estaba haciendo presente mientras toda la zona de combate estaba temblando. Unos grandes poderes se estaba sintiendo y de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado el 100% del poder oscuro mientras poseía una gran sonrisa viendo a su adversario. Nada mal, es un buen nivel de poder, pero espero todo eso no sea el límite, que tengas más poder porque en serio quiero ver la supuesta grandeza de los guerreros Saiyajines, diría Baran, el cual se ponía en pose de combate. Solo había subido un 5% de poder. Ambos solo se veían con una gran sonrisa, ambos sabían que ahora le darían inicio a una gran batalla donde dos grandes bestias se enfrentan. No bastaron ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que donde habían pasado solo se había generado un bestial caos por sus grandes poderes, dándole así a inicio a una gran batalla donde ambos guerreros se movían a unas grandes velocidades, dándose unos brutales golpes que cada uno poseía un gran poder. Por donde se veía pasar solo se verían a 2 veloces rayos darse unos bestiales golpes, donde se veía pasar solo se verían a 2 destellos moverse a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe era impresionante, el caos liberado era impresionante. Goku se estaba moviendo a unas grandes velocidades, dándose unos bestiales golpes que cada uno tenía unos grandes poderes. Ambos guerreros se movían a unas grandes velocidades que los fuertes golpes eran capaces de destruir miles de mundos. Baran también se movía a unas grandes velocidades, él no se estaba con juego y él ahora mismo poseía más poder, dándole brutales golpes. Él no se estaba con juego, estaba dominando la batalla golpe tras golpe, él tenía una gran ventaja encima de su adversario. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades golpe tras golpe, solo se veía un gran caos por sus grandes poderes donde algunos portales se estaba abriendo por las brutalidades de sus golpes. La batalla estaba siendo intensa, muchos seres vivos de ese mundo ya se habían muerto por las grandes presiones que eran liberadas por los dos guerreros, pero en eso solo se vio a un veloz rayo salir disparado a una gran velocidad para el espacio. Goku iba a una gran velocidad hasta impactar con la luna, que la destruyó por la brutalidad de su impacto mientras se ponía de pie, pero cuando lo hizo fue muy tarde, que recibió un brutal golpe que salió disparado de nueva cuenta hasta caer en el suelo, que se generó una brutal explosión que todo a su paso se había destruido por la brutalidad. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? ¿Acaso ese gran poder ya se ha acabado? ¿Acaso la grandeza de Son Goku ya se terminó? ¿O qué diría Baran, el cual veía el nuevo planeta donde había caído su adversario? Él solo poseía una gran sonrisa viendo a su rival. Jajaja, nada, ese golpe la verdad sí lo sentí, pero espero eso no sea todo lo que eres capaz de lograr, porque ajá, sería raro que el supuesto futuro monarca solo sea así un guerrero muy débil, ¿no lo crees? Fue lo que diría Baran con una pequeña sonrisa viendo a su adversario. Jajajaja, la verdad sueñas que sea así de débil, ¿verdad? Jajajaja, ya va siendo hora que libere mi máximo poder, ¿no lo crees? Que use la siguiente parte de mi poder para que veas la grandeza del monarca más grande, fue lo que diría Goku, el cual tomó distancia mientras se ponía en unas rocas viendo a su adversario. A ver, ese supuesto poder que tanto dices demuestra que eres un adversario diferente, no un débil, fue lo que diría Baran, el cual solo tenía una gran sonrisa viendo lo que haría su rival. Él sabía que era fuerte, pero no entendía que tan fuerte también. En eso la zona de combate estaba temblando, se sentía unos grandes poderes segundo tras segundo. La zona de combate, mejor dicho los planetas, estaba entrando en un gran caos. El poder que se estaba sintiendo era irreal. El guerrero no paraba de aumentar su poder segundo tras segundo. El poder de dicho guerrero era bestial, y de un fuerte estallido de poder había liberado el 50% de su fase más poderosa, la fase rey de la muerte. El guerrero solo poseía una gran sonrisa al sentir su gran poder. Baran se había quedado impresionado viendo ese gran poder que poseía su adversario. Ahora sí sabía que tenía unos grandes poderes y entendía por qué se había convertido en el futuro monarca de las sombras. Entendía todo lo que estaba pasando, pero aún así no se dejaría ganar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso ya posees miedo?
Dime, ¿acaso eso es todo lo que has logrado? ¿Tener miedo al futuro rey de los mundos y dimensiones? ¿Por qué tú y tus compañeros solo van a hacer mi juego durante algunos siglos? Porque no se van a esconder por más que lo quieren. Iré hasta donde sea para sacarlos de su escondite, y eso no lo dudes, los encontraré hasta el infinito si es necesario, fue lo que dijo Goku. Tienes unas grandes agallas, Son Goku, pero también poseo un gran poder, no solo tú eres el que tiene ese poder, fue lo que diría Baran con una gran sonrisa. En eso el guerrero estaba liberando un gran poder segundo tras segundo. El poder de dicho guerrero era bestial, y de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado un 30% de su poder, que era impresionante. Goku solo veía eso con una sonrisa, ya que veía un gran poder proveniente de su adversario. Eso le daba a entender que tendría una batalla muy emocionante y que le daría un buen combate. Baran veía esa gran confianza en el guerrero, y eso lo dejaba con miles de preguntas, ya que nadie en su sano juicio estaría tan contento de enfrentarse a un dios como lo era el más, con ese gran poder que tenía y estaba enseñándole. Ambos guerreros solo se veían con una pequeña sonrisa, viéndose sin hacer ni un movimiento. Ambos guerreros eran conscientes de la batalla que estaban por darle inicio. La tensión en la zona de combate era impresionante. Sus miradas se cruzaron y no bastaron ni 2 microsegundos, cuando ya se habían desplazado a una grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había generado un gran caos por sus grandes poderes. En eso ambos guerreros se dieron un brutal golpe, que toda la zona de combate había entrado en un gran caos por sus grandes poderes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía unos grandes poderes. Por donde vieras pasar solo se verían a 2 veloces rayos darse unas fuertes cantidades de golpes, que cada golpe tenía el poder de partir las realidades, si así se lo proponen los guerreros. Son Goku se movía a unas grandes velocidades, esquivando y lanzando unos brutales golpes, que donde se viera pasar el guerrero solo de baja un gran caos. Estaba comenzando a dominar la batalla en cada golpe, sin guardarse mucho en cada golpe. Tenía claro una cosa, y era que debía ganar a toda costa sin importarle mucho su vida. Baran se estaba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando y lanzando unos brutales golpes, que cada uno tenía un poder inmenso. Los dos tenían claro una cosa, era que debían ganar la batalla sin darle importancia a nada, pero entendía que su rival era uno de los futuros guerreros que sería capaz de destruir a todos los monarcas si seguía así. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que eran lanzados partía las realidades de todo ese planeta. Por donde pasaban los guerreros solo dejaban un gran caos. Los dos guerreros eran conscientes de su gran poder. Y así como la gran batalla había durado unos largos minutos, los dos guerreros eran muy conscientes de lo que podrían generar, que la misma dimensión podría ser partida por sus golpes. Un solo movimiento sería capaz de romper las realidades. Goku no se estaba conteniendo en lo más mínimo, él estaba usando todo en la batalla, sin bajar la guardia. Golpe tras golpe era capaz de mucho. Baran estaba siendo impactado por unos fuertes golpes, pero aún así no era dado de baja. El guerrero sabía luchar y no bajar su mirada, pero entendía que su rival tenía un gran poder, pero no le quedaba nada más que seguir el paso, no bajarse del ring de la lucha. La dimensión entera era expectante de la gran batalla que se estaba dando. Los guerreros que veían la batalla estaban más que impresionados por lo que estaban haciendo. El caos liberado en sus golpes era bestiales. ¿Qué es lo que pasa, Gran Baran? ¿Acaso mis golpes están siendo muy grandes que no eres capaz de verlos? Dime qué es lo que le pasa al rey que tanto hablo y ahora no es capaz de darme una gran batalla, fue lo que diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Él sabía que su adversario era muy fuerte, pero no debía bajar la guardia por más que quiera. Jajajaja, Son Goku, eres realmente fuerte, muy fuerte diría yo, pero al final eso no es todo. Te recuerdo que todos los guerreros llegamos a tener grandes liberaciones de poder, más los sellos de poder que llegamos a liberar para un mejor fluidez de poder. No olvides nada de eso, diría el guerrero, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Él sabía más que nadie que debía luchar hasta lo último. Y así como los guerreros habían continuado la batalla, los dos se movían a unas grandes velocidades, donde se veía pasar solo eran 2 veloces rayos darse unos fuertes golpes, sin guardar nada de poder. Segundo tras segundo la batalla era las más impresionante, más que los dos guerreros aún no había liberado de su máximo poder, eso lo hacía más interesante la batalla, pero aún así los dos no se guardaban nada de poder por lo mismo. La batalla había sido muy impresionante, segundo tras segundo sus golpes eran capaces de partir las realidades en segundos sin contenerse en nada. Pero en eso solo se vio a un veloz rayo salir disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una brutal explosión que todo a su paso se había destruido por la brutalidad y velocidad que había llevado.
¿Qué es lo que pasó con Goku? ¿Eso es todo lo que has conseguido con ese poder? Dime, ¿acaso no has llevado a más evolución el poder de los dioses supremos? Fue lo que diría Baran viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. No te creas la gran cosa que al final solo unos simples golpes no te dan la victoria. ¿Acaso olvidas eso? Que las batallas se terminan ganando hasta que uno de los dos quede de pie, y aún sigo de pie, no he caído por nada, sigo en la batalla firme, diría Goku con una pequeña sonrisa, viendo al guerrero. Él sabía que la batalla seguía con todo. Jajajaja, vaya, veo que aún eres capaz de seguir en la batalla, me da alegría ver que aún hay guerreros que son capaces de darme batalla, pero dime, ¿aún tienes más poder? ¿O ya se terminó todo lo que hablas? Porque la verdad se siente aburrida la batalla, diría Baran con una gran sonrisa. Si aún poseo mucho poder, esto no es mi límite, ahí tengo más poder, esto solo es el inicio de la batalla. Bueno, aún no se llega al clímax, falta mucho, pero espero tengas el ritmo de seguirme el paso, diría Goku, el cual tomó distancia del guerrero con una gran sonrisa. Eso, espero que tengas más poder, a ver, demuestra eso, diría Baran, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Él sabía que la batalla se tendría que ganar a toda costa sin nada que perder más él. En eso la zona de combate estaba temblando, unos grandes poderes se estaban sintiendo segundo tras segundo, las mismas realidades de esa dimensión se estaban viendo, un gran caos por ese gran poder del guerrero y de un fuerte estallido de poder. El guerrero había liberado el 100% de su poder, él solo poseía una gran sonrisa, viendo a su adversario sentía un gran poder recorrer por su cuerpo. Baran solo poseía una gran sonrisa, sabiendo que ahora sí tendría que luchar a todo sin perder mucho, porque sabía que un mal movimiento podría perder la batalla por completo, y eso no lo dejaría ni lo iba a permitir. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Son Goku va a ganar o la batalla se quedará así perdida para él? 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ